Bueno, pues es muy importante este tema y estamos basándonos en Romanos capítulo 11, versículo 29, en donde dice que el llamamiento y los dones son irrevocables, dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces Dios nos ha dado un llamamiento y unos dones. Noten cómo dones está en plural, llamamiento está en singular. Dice Efesios 4:11 que Jesús mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Primera de Corintios 14:2, y es en lo que nos vamos a enfocar hoy. Así también ustedes, pues que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para edificación de la iglesia. Y primera de Timoteo 4:11 dice, ejercítate para la piedad. Dios tiene un llamamiento particular para cada uno, para cada creyente. O somos apóstoles o profetas o evangelistas o pastores o maestros, pero uno de los 5 llamados nos ha sido dado por Jesucristo. Los dones del Espíritu son las herramientas que necesita cada llamado específico. Por eso es recomendable descubrir el llamado por medio de los dones, de procurarlos. Procurar significa intentar conseguir o intentar lograr un objetivo o intentar lograr un fin. Procurar los dones significa entonces intentar conseguirlo, ponerlo en práctica. Si no funciona, si por más que lo intentemos no lo conseguimos, no significa que no servimos, sino que Dios no nos lo ha otorgado. Si funciona, si lo conseguimos, no podemos gloriarnos porque Dios nos lo ha regalado. ¿Cómo nos podemos gloriar de algo que pues nos ha sido dado, verdad? Al conocer qué dones y son dados por Dios a cada creyente, al conocer qué dones son dados por Dios a cada llamado y procurar cada don, podemos descubrir qué llamado tenemos. Entonces, el descubrir el llamado no significa que automáticamente empezaremos a manifestarlo. Debemos, una vez descubierto el llamado, empezar a ejercitarnos espiritualmente en los dones para empezar a manifestar el llamado correspondiente. Nunca sabremos con certeza, nunca sabremos con certeza cuál es nuestro llamado hasta que lo procuremos, hasta que lo intentemos y corremos el riesgo de enterrar ese don por ignorancia. Entonces es muy importante que tengamos claro cuál es el don, cuál es el llamado que hemos recibido de parte de Dios. Entonces vamos a iniciar hoy con la parte 2, que es lo que les toca a nuestros amados Héctor y Carmen de Campeche. Entonces les damos el micrófono a ellos. Tiene 2. ¿Cuál? Adelante. Aquí está, ya. Adelante, Toy. Buenas tardes. A ver, ahí está ya. Ya está ahí. Ok. Buenas tardes, mis amados, Dios los bendiga. Necesitas apagar para que no se oiga eso. Se oye doble, ¿verdad? Sí, acá apágalo. Bueno. No.
No, es que tiene los dos tonos. Entonces quito uno. Sí, quita A ver, uno ya. o bájale el volumen a uno. A ver, habla. Ahora sí, ya, ¿verdad? Ahí está. ¿No? Tienes que desactivar el audio de uno. Debe de haber uno. Ok, Para que no haga eco, así es. Bueno, apaga ese y estamos acá Pues con no Bueno. se oye. Sí, así. Ahora sí, ¿ya se oyen bien? Ahí está. Ok. Bueno. Ahí está, ahora sí. mira, si se corta, Ok. Dice, procurando el llamado de apóstol, parte 2, el llamamiento y los dones de Dios. ¿Cómo procurar el oficio de apóstol? Examinémonos cada uno de los dones y o habilidades a los apóstoles y ejercitémoslas. No tenemos nada que perder. Si de plano la mayoría de los dones no se nos dan o nos desagrada o van contra nuestra personalidad o temperamento, eso no significa que no somos útiles, sino más bien que nuestro llamado no es a ser apóstoles, sino otro llamado. Pero ¿qué tal si descubrimos que hemos sido llamados a ser apóstoles? Eso bendecirá el cuerpo de Cristo. Si entonces ejercemos nuestro oficio con dignidad y esmero, sin arrogancia ni altivez, sino con humildad. Dice, ¿cómo procurar el oficio del apóstol? En primer lugar, tendremos que entender lo que es la palabra procurar. Podemos así familiarizarlo, por decir, cuando nosotros andamos procurando fondos. Un ejemplo, para el evento de diciembre andamos tocando puertas, procurando a ver quién nos quiere donar un cepillo, quién nos quiere donar un jabón. En algunas puertas no nos abren, en algunas nos dicen de plano que no, pero seguimos procurando. Entonces dice aquí el estudio que nos examinémonos cada uno para cómo procurar el oficio del apóstol. Desafortunadamente hemos visto unos ejemplos de apóstoles que son personajes que nos los han puesto de una alta jerarquía, como que son personas un poquito más que nosotros. Cuando Jesús dio el llamado, lo dio igual el maestro, el pastor, el profeta, el apóstol, a un mismo nivel, y el maestro, a un mismo nivel. Nunca él puso que fuera primero el apóstol. De hecho, podemos ver en los Hechos, en la iglesia primitiva, los primeros predicadores que hubo fueron los apóstoles. Y ellos mismos eran los mismos que servían a la gente. Eran los que les llevaban de comer, eran los que en todo momento estaban al servicio, cosa que hoy en día lo podemos ver acá en otros lados, y a las personas que conocemos como apóstoles, pues los vemos como que son gentes de alta jerarquía, que les tienen que servir, que les tienen que abrir las puertas de los carros en todo momento, como si fuera unas gran personalidades, ¿no? Entonces tenemos un ejemplo erróneo poniéndolo a la luz de la escritura, porque nosotros tenemos en un momento dado que entender desde el principio cómo es la persona que empieza a creer en Jesús. Primero es un perdido, y después ese perdido cree y se convierte en un creyente. Después de ser creyente, ese creyente se le comparte que se debe de bautizar, se bautiza y se convierte en un hermano y empieza a asistir a la iglesia. Después de escuchar la sana doctrina de Cristo, se convierte en un discípulo. Y ya como discípulo vamos a entender lo que es esta clase, ¿no? Porque, ¿cómo procurar? ¿Cómo podemos saber si nosotros tenemos el llamado de apóstol? Y lo vamos a ir desmenuzando poco a poco. La siguiente. ¿Cómo procurar el oficio de apóstol? Ya hemos examinado 4 dones que debemos como reto procurar. Posiblemente ya los estamos tomando en la obra del ministerio que hacemos actualmente.
Y aquí vemos la oración. Número 1 es la oración. Es un don compartido con todos los llamados. Procura orar por largos periodos de tiempo hasta lograr orar toda una noche como hizo Jesús. Nosotros estamos acostumbrados a orar, y lo digo por mí, no por nadie, pero es una oración en la cual pues pedimos, ¿no? Vivimos bajo un Dios que en Él confiamos, en Él creemos, a Él le pedimos, y estamos nosotros hablando con ese Señor, y hacemos una oración y pedimos por nuestros hijos, y pedimos por, pues por, ¿no? Y más con el manual que Beto nos hizo llegar hace poco. Entonces, de verdad, se te pueden ir horas, se te puede ir mucho tiempo en la oración, pero yo quiero invitarlos el día de hoy que hagamos totalmente a un lado lo que es la intercesión, a un lado lo que es la petición, a un lado lo que siempre hacemos. O sea, romper con el esquema de la oración y empezar nada más yo y el Padre, ustedes y el Padre, nada más, ni como parejas, ni como amigos, ni como nada, nada más nosotros, el Señor y yo, ¿sí? Que empecemos a tener ese tiempo con el Padre, ese tiempo en el cual nosotros podamos llegar ante Él y tener esa intimidad, ¿sí? Que tenía Jesucristo. De Él lo vimos, Él es nuestro ejemplo, Él lo hacía, y cuando salía de la intimidad con el Padre, veíamos todos los milagros que Él hacía, y Él no tenía ni que orar en ese momento, sino solamente decía las palabras, y eran sanos, y se levantaban, y aún resucitaban, pero porque Él tenía esa intimidad, y esa intimidad nosotros la debemos de tener, que debe de ser nuestra prioridad en nuestro día, en nuestro diario vivir, que estemos ansiosos de tener ese tiempo con el Padre, que el Padre conozca, que nuestro corazón late de pasión por estar ese tiempo con el Padre. Es el Padre y yo nada más, nadie más, ni pedirle nada, absolutamente nada, agradecerle lo hermoso que ha sido con cada uno de nosotros, porque estamos viviendo unas vidas hermosas, que podemos hacer lo que queramos, tenemos un libre albedrío, conocemos lo bueno, lo malo, y tenemos nosotros que estar con Él para que cuando fluya nuestro día, entonces creamos que Él lo está guiando ese día, que Él está dándote ese discernimiento para hacer lo que tienes que hacer, porque ya estuviste con Él en ese momento, en esa mañana, en esa madrugada, y debes de empezar con poquito tiempo. Si no estás acostumbrado a no dormir, créeme que ya de repente se te empieza a hacer con una facilidad despertarte temprano, 3, 4 de la mañana, y tú ya estás despierta, ya descansaste. Llega a pasar que empieza tu día y son las 6 de la tarde y todavía tienes pila. O sea, el sueño que crees que le quitaste a tu día, a tu noche, el Señor te la repone con una condición mucho mejor, porque el estar ejercitando la oración íntima con el Padre nos da totalmente un estilo de vida diferente, un estilo lleno de amor, lleno de que todo lo vas a hacer creyendo que Él está haciendo lo correcto, ¿no? Y sabemos que todo lo que nos pasa a los que amamos, a los que lo amamos, a los que lo buscamos y a los que tenemos esa intimidad, nos va a ayudar para bien. Y vamos a estar contentos con todo lo que pasa, porque todo es para bien, ¿sí? Aún las cosas que no entendemos, que no comprendemos, es para nuestro bien, ¿sí? El número 2 es velar en oración. Compartido con el profeta y el maestro, procura pasar noches enteras velando, realizando actividades espirituales. Créanme que es bonito cuando uno se junta y empieza esas veladas de oración y empezamos a orar, y llega el momento en el que estamos pidiendo por tantas peticiones que hay, por tantos enfermos, por tanta gente que está muriendo, y que estamos pidiendo por confort para las familias. En estos tiempos estamos viendo que la oración se nos está activando, porque realmente hay mucha necesidad en el pueblo de Dios y aún en el mundo, ¿sí? Entonces, velar en oración, tenemos que procurar ver si nosotros tenemos esa facilidad de hacer nuestras oraciones y nuestras veladas de oración
porque tanto como el apóstol, igual también lo hace el maestro, y ahí tenemos que darnos cuenta, ¿no? Tenemos que buscar realmente cuál es nuestro oficio o qué es lo que nosotros más somos, ¿no? Cada uno nos identificamos, cada uno sabemos qué nos gusta hacer, qué no nos gusta hacer, y es hermoso estar en esas veladas de oración. Y la velada de oración que tuvimos hace un mes, creo que ya va a ser un mes, pues yo disfruté porque al verlos a todos y me acordaba de las peticiones que hay en cada uno de ustedes, y ahí nace, ¿no? El estar orando unos por otros. La número 3 es ayunar. El ayunar, muchas veces nos ha explicado Beto, y hay dos diferentes tipos de ayuno, y pues debemos de empezar a hacerlo porque nuestra carne mengüe, ¿no? Para que podamos estar en esas veladas, para que podamos tener esa intimidad con el Señor, nuestra carne debe de menguar, ¿sí? Y debemos de ayunar como podamos, como queramos, y realmente en el ayuno, hace mucho que yo leí el libro del hombre celestial, y yo me acuerdo de cuando Yumna estaba ayunando, pues sabemos que él ayunó 75 días, y él decía, ¿no? A pesar de que lo estaban dañando, maltratando, golpeando, le daban sus toques, y él ayunando, y él sentía cómo se sentía espiritualmente, y él clamaba a Dios y daba gracias a Dios y vivía una vida hermosa a pesar de todo lo que él estaba viviendo, ¿no? Y vemos en esos 75 días, al final, cuando él ya termina su ayuno, la forma de que lo termina haciendo la cena del Señor con su mamá y su esposa, que ni siquiera lo conocían cuando lo vieron después de tanto tiempo, y solo por una cicatriz que él tenía en el cuerpo, su mamá supo que era él, porque pues sin tantos días sin comer, pues estaba muy, muy flaco, y en esos días le habían metido agujas en sus dedos, había sido torturado muchísimo, y terminar el ayuno en esa santa cena, y te das cuenta realmente en qué situación estamos espiritualmente. Cuando vemos a estos personajes que se entregan por completo, que se entregan de una manera tan hermosa al Señor, que buscan al Señor, que claman al Señor, que tienen esa pasión por el Señor, y nos calificamos y decimos, ¿qué pasa conmigo? O sea, no tengo eso que ellos tienen. Entonces, ¿cómo lo vamos a buscar? ¿Cómo lo vamos a encontrar? En esas oraciones. Y está el ministerio de la palabra compartido. Ay, a ver. No leo lo último, dice compartido con él. Permítame. Con el maestro. Con el maestro. Ok, el ministerio de la palabra es la predicación, es cuando uno comparte, y realmente cuando estás lleno de Jesucristo, no vas a hablar de otra cosa más que de Jesucristo, ¿sí? No necesitas ni nada, simple y sencillamente con lo que tú oras, con lo que tú ayunas, con las veladas de oración, lo que compartes, lo que aprendes, lo que lees, ya está ahí, está el Espíritu Santo dentro de nosotros, que es el mejor maestro, para que nosotros podamos enseñar la palabra, compartir la palabra. Y es maravilloso cuando no hablas de otra cosa más que de Jesús, ¿no? Porque es de lo que estás lleno, es de lo que tú realmente quieres hablar. No hay temas, sino entra Jesús en tus temas. Entonces ahí vamos a seguir pues viendo, ¿no? Adelante, Beto, la siguiente. La 5, servir. Los que tienen el llamado a ser apóstoles encuentran un placer tan grande deleite en servir en las actividades más indeseables por la mayoría, y que quienes las hacen solo las efectúan a cambio de una paga, de una remuneración. ¿Has servido desinteresadamente a alguien sin esperar nada a cambio? Podemos hacer un poquito memoria a quién hemos ayudado, a quién ayudamos sin que estemos esperando algo a cambio. Por ejemplo, lavar ropa, saciar su casa, cuidar sus niños, lavar su auto, cuidar a un enfermo o a un anciano, solamente por el placer de servir, nada más. La mayoría lo hace por obligación o por paga,
porque no tienen alternativa, pero el que tiene llamado de apóstol lo disfruta y lo busca. Y aquí sí vemos cómo está todo como si estuviera revertido, porque pues actualmente, como decía hace un momento, lo que nosotros conocemos como un apóstol es aquel que está a cargo de un ejemplo de que ya empezó a poner una sucursal de iglesia, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 10. Tiene 10 pastores a su cargo y él sigue siendo el pastor. Y se imagina usted un apóstol que esté lavando el auto de un hermano X o al cuidado de un enfermo. Eso no lo vemos. Pero pues ahora sí que la palabra de Dios no se equivoca. Y es aquí donde nosotros tenemos que examinarnos en nuestro interior, a ver si en algún momento dado hemos servido o hemos tenido el deseo de decir, ay, este hermano, qué sucio trae su carro, cómo me gustaría lavarlo, que me diera chance de lavarlo, que me diera chance de cuidar a su enfermo o de servirle en algo. Algunas veces hasta el ir a lavarle los pies es servicio. ¿Y cuántas veces has sentido ese deseo en tu corazón por hacerlo? Entonces sí necesitamos ir analizando si esto que dice aquí el estudio acerca de cómo podemos nosotros procurar ese oficio de apóstol, ¿tenemos ese llamado o no lo tenemos? ¿La que sigue? Dice, ¿nunca lo has hecho? Porque no lo intentas. ¿Cómo? Ve a un orfanatorio, a una casa hogar, a un albergue, a un asilo y pide que te den la oportunidad de hacer el aseo. Por ejemplo, lleva todos los elementos, escoba, cubetas, cloro, jabón, etcétera. ¿Qué? Yo el pastor, yo el hijo de Dios, el siervo de Dios, yo voy a andar haciendo esas, yo no me voy a rebajar a hacer esas cosas. ¿Cómo me voy a ver ante los demás? Probablemente pudiéramos estar pensando eso, ¿verdad? Que yo creo que nunca se nos ha ocurrido eso de agarrar la escobita y el trapeador y irnos a ver quién quiere que le haga el aseo. Créeme lo que hay muchas gentes que te van a recibir con las puertas abiertas. Te aseguro que con gusto te van a recibir, o lava la ropa de todos los ancianos o las sábanas. ¿Qué tal que lo disfrutas y es un deleite para ti? Hay personas que yo conozco que les deleita estar haciendo los quehaceres. Entonces has descubierto que eres llamado a ser apóstol. Posiblemente cuando lo hagas sientas malestar que no lo haces, pero no te gusta, que no es algo que disfrutas, no te sientas mal. Eso no significa que no eres ni más ni menos espiritual que nadie. Sigues teniendo el llamado, pero sí es importante que nosotros a través de los estudios podamos identificar qué tipo de llamado tenemos y de esa manera pues pedirle al Señor que nos dé ese crecimiento, esa dirección para que pues nosotros, pues ahora sí como se dice por ahí, flojitos y cooperando. Sabemos que cada uno en cada estado está en su corazón, está el servir, está el que decidió dar un paso de servir al Señor de tiempo completo. A lo mejor las circunstancias, la economía y la dificultad de la vida no te lo ha permitido, pero Dios conoce tu corazón, es lo más importante, que tú te fuiste a ese estado a servir al Señor de tiempo completo y Él está contigo. La que sigue. Todavía servir. Aclaremos algo, todos los creyentes debemos servir, todos los que debemos involucrarnos en las actividades menos deseables. Nuestro ejemplo es Jesús. Pero seamos sinceros, no a todos les gusta, no todos lo disfrutan
Y aquí está el secreto. Hacerlo va a sacar a luz el tipo de llamado que Jesús ha diseñado para ti. ¿Qué quiere decir esto? Es que si nunca lo hemos intentado, porque, oye, eso que estás leyendo, si oye así medio, pues yo no me voy a rebajar a tal cosa. ¿Por qué no lo intentamos? Vamos a intentarlo, vamos a probar. Ahora sí que mientras uno no prueba, no puede decir no me gusta. Vamos a intentarlo, vamos pues ahora sí que a darle una disciplina a nuestro cuerpo, a nuestro ser, de que por amor a Jesús vamos a servir a los demás, por amor a Jesús nos vamos a humillar y quizás podamos descubrir eso que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y así podemos ver qué tipo de llamado. Pero seamos sinceros, como dice aquí, me lo habían cambiado, pero ya regresé. Entonces, En todos los lugares se necesita hombres y mujeres que hagan aseo, que lo hagan bien. Los apóstoles son los que mejor trabajo hacen en este aspecto. ¿Por qué lo hacen? Con gusto. A lo mejor puedes decir, ay, pero si ese es el requisito, pues yo paso. A mí la verdad nunca me gustó trapear, mucho menos que van a decir que soy un mandilón, no lo sé. Pero tenemos que vencer ese gigante que en su momento dado es nuestra carne, nuestro ser, y pues como repito hace un momento, debemos de intentarlo, a ver qué pasa. Yo les animo, amados, a que pues nos animemos a dar ese paso. La que sigue. milagros. Los que tienen el llamado a ser apóstol, los que tienen el llamado a ser apóstol y evangelista tienen la habilidad de Dios para hacer milagros. Un milagro ocurre cuando Dios interviene en el curso ordinario de la naturaleza. El don de milagros viene cuando Dios nos reviste del poder del Espíritu Santo para hacer algo completamente fuera del plano de la capacidad o habilidad humana. Él otorga tal poder al que tiene el llamado de apóstol y evangelista para un momento específico y para un propósito especial. Todos los dones del Espíritu son milagrosos, pero el específico de milagros en este ejemplo se refiere a actos de poder. ¿La que sigue? Siguiente. Milagros. Los milagros incluyen sanidades instantáneas y de enfermedades incurables, resurrecciones, transportación sobrenatural, el caso de Felipe, liberación de lunáticos y enfermos mentales, herir con ceguera, beber veneno sin ser afectado, ser mordido por una serpiente sin sufrir daño alguno, sanidades y liberaciones a distancia, multiplicación de alimentos y cualquier situación en la que se cambia el curso ordinario de la naturaleza en cosas ordinarias y domésticas. Siguiente. Algunos milagros los hace Dios sin intervención del creyente y sin requerir fe. Como cuando trasladó, sí, ¿verdad? Como cuando trasladó a Felipe de un lugar a otro. Los que tienen llamado a ser apóstol han experimentado a través de su vida sucesos sobrenaturales involuntarios, de los cuales pueden dar testimonio y tienen testigos. Otros milagros son hechos por el creyente por iniciativa del Espíritu Santo y en este caso surgen de las circunstancias específicas o de las necesidades presentes. La sombra de Pedro sanaba y todo enfermo y endemoniado era sanado instantáneamente cuando acudieron los apóstoles en su ayuda. Siguiente. Pablo hirió con ceguera a un opositor. Estos son ejemplos de la guianza específica de espíritu. ¿Has experimentado sucesos sobrenaturales en tu vida, involuntariamente? Si es así, ¿por qué no dar pasos atrevidos de fe y procurar milagros en situaciones imposibles? Puedes descubrir que si tienes llamado a ser apóstol o evangelista y bendecir a muchos por esta causa, no se pierde nada con intentarlo. Y si no se
obran milagros, entonces no significa que Dios no obre milagros, sino que has sido dotado con esa capacidad, pues tu llamado es otro. Aquí, pues realmente muchas veces no se nos dan los milagros, muchas veces oramos por cosas y no suceden, cosas sobrenaturales. Claro que yo creo que cada uno de nosotros hemos vivido, y yo me acuerdo así rápido, les voy a platicar de una vez que llegué yo al psiquiátrico, y en el área del psiquiátrico pues cantábamos nada más himnos con los internos, porque pues muchos de ellos están drogados, ¿verdad?, con las pastillas psicotrópicas que les dan. Y ese día exactamente estaba yo sola ahí en el psiquiátrico y les llevé pan, y estaba un interno, pero él estaba en el área de castigo del psiquiátrico, que son celdas que no tienen absolutamente nada, nada más la cama y el bañito, pero no tienen nada, ni un trapo, nada, porque se hacen daño, ¿no? Entonces, me acuerdo que yo le mandé un pan a el interno, le dicen la movida, y le mando un pan y se enoja porque yo no se lo llevé. Y empieza a gritonear, y estaba grite y grite, y los internos me decían, es que quiere que usted se lo lleve, hermana. Pero donde estábamos en el área de convivencia, pues ahora sí que me quedaba a mí lejos donde estaba él, y tenía que pasar una puerta que tenía puerta. Y decía yo, híjole, ¿por qué quieren que vaya yo? Y ese día yo estaba sola en esa área. No había mucho, a lo mejor unos 50, 60 en esa área. Y me estaban insistiendo tanto que cuando terminé de repartir el pan, dije yo, pues, híjole, yo nunca entro sola, ¿no? Yo entro con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, así es de que somos 4. Y ahí voy. Y cuando llego ahí, estaba tan alterado, que yo nunca en mi vida había visto a una persona así, porque parecía como si estuviera poseído, hacía muecas, sacaba la lengua. Y lo vi tan así, que de repente sí me espanté, porque dije yo, o sea, ¿qué le está pasando a este muchacho? Y empecé a orar por él, pero para esto me acuerdo bien claro que dije, ato al hombre fuerte en el nombre de mi Señor Jesucristo, y se me quedaba viendo, y le empiezo a decir, hijo, tú tienes que aceptar a Cristo para que tú puedas ser normal, y empiezo a hablar con él, pero me hacía unas muecas tan feas, que en lugar de que me diera miedo o de que yo diera un paso hacia atrás, al contrario, o con mucha autoridad me acuerdo cómo empecé yo a orar por él, y empecé para que él repitiera la oración, para que él aceptara a Cristo. Y créanme que fue un tiempo, a lo mejor no sé si fueron 10 minutos, 2 minutos, no sé yo, pero cuando yo me quité de la celda, él se había quedado tan contento, y hasta los muchachos que estaban ahí, estábamos cantando para que él se sintiera más tranquilo y se sintiera mejor. Ese día yo acabé súper cansada, de verdad cuando salí llegué, me acuerdo muy bien porque yo ese día me cansé mucho, y llegué y me dormí parte de la tarde porque yo sentía como que algo fuera de lo normal me había pasado. Créanme, a mí no me pasan cosas así como que muy, muy raras, ¿verdad? Pero esa vez sí yo sentí que el Señor me había dado un respaldo para que yo hablara con ese muchacho y dejar esa actitud que él tenía de grosero, de hacer esas muecas y esas cosas tan feas que él estaba haciendo. Nunca lo supe, pero créanme que conforme fue pasando el tiempo lo fui viendo y hemos trabajado con él. Fueron muchos años lo que le dieron, de hecho por eso él se volvió así, por tanta sentencia que le llegó. Pero debemos de nosotros buscar, ¿no?, la forma de tener esa confianza, de orar por las personas creyendo que van a ser sanas, o no creer dentro de nosotros, ay, es que, y si no, ¿no? Sino tener esa confianza después de haber estado con el Padre, y tener la confianza de estar con Él, y pues de seguir con Él, ¿no? La siguiente. Voy a buscar el cargador. No lo trajo David, ¿verdad? David, ¿no trajiste el cargador de la coco, verdad? Jesús enseñó que el que es fiel en lo muy poco se le dará lo más, porque si en lo muy poco no somos fiel, no se nos confiará lo más. Es posible que nadie te haya confiado nada porque no has empezado a ser fiel con lo muy poco, pero puedes empezar a hacerlo y de esta manera descubrir si tienes esta cualidad que caracteriza
a los apóstoles y a los pastores en común. La fidelidad, pues ahora sí que no hay mucho que repetir. Tienes bajo tu cuidado cosas que que pertenecen a otros. Has aumentado, mejorado esas cosas, pagas tus diezmos, ofrendas, estás libre de deudas, has repartido comida, ropa, juguetes, medicina, dinero, etcétera, entre los necesitados. Pues yo creo que cada uno de los que estamos en cada estado sí lo hemos practicado. La que sigue. Administrar y repartir. Si respondiste afirmativamente cada pregunta, eso es el indicio de que posiblemente puedes tener la capacidad de parte de Dios para el llamado de apóstol o de pastor. Sin embargo, respondiste negativamente alguna de las preguntas anteriores. ¿Por qué no procurarlo? Veíamos y yo hablaba hace un momento de lo que significa la procuración. A lo mejor igual yo afirmé, todos lo hemos practicado, pero a lo mejor algunos no. Decía ahí, ¿te has dado cuenta si a tu alrededor alguien te ha confiado algo y te lo ha puesto en tus manos? Decir, confío en ti, hermano, y solamente tú sabes qué haces. Desde ahí nosotros podemos empezar a ver si somos de confianza o no somos de confianza. ¿Por qué no empezar? Pero ¿cómo se empieza? Muy sencillo, pagando los diezmos. Muchos se excusan de que no pagan el diezmo porque no tienen y no les alcanza, pero por eso no tienen y no les alcanza, porque están siendo malos administradores de lo que reciben de parte de Dios. Porque todo lo que recibimos, todo viene de Dios. Yo creo que ahí todos están de acuerdo conmigo, que hasta nuestra vida, nuestros hijos, todo, nuestra esposa, todo lo bueno y aún lo malo viene de parte de Dios. Todo lo que nos sucede, dice la Escritura en Romanos, a los que tenemos un llamado, todo nos ayuda para bien. La que sigue. Pero el sistema de Dios es maravilloso. Si ganas poquito, tu diezmo es poquito. Y de esa manera entras a la escuela de la administración de Dios. Después empieza a dar un porcentaje adicional que se llama ofrenda. Procura pagar todas tus deudas, salir de ellas. Si lo haces y alcanzas libertad financiera y empiezas a prosperar, es algo que viene de forma natural y aumenta, entonces es señal de que Dios te está confiando para cada vez más y es posible que tengas el llamado. No sé, ¿verdad? En algunos lugares, si lleguen a tu casa el abonero que de Electra, que de Coppel y que a veces no tienes y que no quieres salir y no quieres dar la cara y que le dices al hijo, dile que no estoy y muchos pretextos que se pueden inventar, pero pues sabemos que todo eso viene siendo una atadura y eso en vez de que nos ayude, al contrario, nos frena, nos detiene. Dice, pero si te cuesta mucho trabajo y alcanzas la estabilidad económica y te liberas de deudas, pero nadie pone bajo tu cuidado otras cosas, entonces no te preocupes, tu llamado es otro. Recordemos que todavía existe maestro, profeta Evangelista y evangelista. Porque acá está hablando del apóstol y del pastor. ¿La que sigue? Jesús dijo que no acumuláramos tesoros en la tierra porque los ladrones se lo roban. Cada cristiano debe siempre revisar que todo lo que le sobre o no lo use lo debe regalar a los demás que lo necesitan.
los que tienen llamado de ser apóstoles y pastores también tienen una capacidad de parte de Dios de repartir todo lo que les sobra y lo que les dan de más entre los necesitados. Algunos tienen la habilidad de vender para regalar, que es lo que hacía Jesús. Por eso los 12 discípulos se enojaron con María Magdalena cuando derramó el perfume costoso en los pies y la cabeza de Jesús, y dijeron que eso se podía haber vendido por 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y la respuesta de Jesús, sabemos que él dijo: a los pobres siempre los vas a tener. La siguiente. 8. Renunciar. Jesús dijo que el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser su discípulo. No significa que debamos regalar todo y dejar a nuestra familia en la miseria. No. El corazón de la enseñanza de renunciar significa que vas a estar contento con cualquier situación que venga a tu vida. Pablo lo resumió magistralmente así: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Filipenses 4, 11 y 12. Renunciar también significa vivir de acuerdo a Gálatas 2:20, ¿sí? Que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí, ¿no? Entonces ahí nos estamos dando cuenta, al renunciar y el tener un estilo de vida diferente al que actualmente se vive en el mundo, que tienen metas, que tienen, hacen como que voy a hacer esto, voy a comprar esto, así, ¿no? Y nosotros, yo creo que coincidimos en esto todos nosotros, ¿no? Lo que nos hemos venido a un estado y hemos padecido y hemos pasado desiertos y hemos pasado necesidades y carencias, que como que se acostumbra uno a no estar necesitando algo más que no te llegue, ¿no? Y sabes que todo te llega de parte del Señor. Aún nos ama tanto el Señor que hasta en cositas que uno anhela, ahí llegan, ¿no? De repente te regalan algo que tú ya habías pedido, ¿no? Entonces ahí estamos renunciando. La siguiente, este aspecto viene siendo resultado de la aplicación de los primeros 7, pero en particular tiene sus cimientos en los primeros 3. Porque para orar intensamente tienes que renunciar a tu tiempo y actividades. Y para ayunar tienes que renunciar a lo más elemental de la vida, que es comer. Siguiente. Este aspecto es el que tal vez diferencia a los apóstoles de todos los demás llamados: la itinerancia, el moverse de un lado a otro, el no estar en un solo lugar, sino recorrer muchos lugares, y sobre todo que la obra que se levanta es abandonada al cuidado del Espíritu Santo, sin ejercer control ni tratar de hacerlo a distancia, remotamente, ni tampoco dejando o enviando a algún hermano, sino confiando en que el Espíritu Santo es suficiente para cuidar la nueva obra, afirmarla, levantar, y de entre ellos líderes. Este aspecto es el clima del llamado del apóstol, porque aunque tiene una base, una iglesia local, de ahí sale para establecer iglesias en muchos otros lugares. Siguiente. Lugares, y después regresa, pero luego vuelve a donde fue para establecer líderes y regresar a su iglesia, pero luego vuelve a supervisar y levantar más iglesias. Se dedica por el resto de su vida. Esto se puede procurar si guiados por el Espíritu Santo, después de muchos tiempos de oración,
y ayunos, vamos a un barrio, pueblo o lugar a evangelizar, ahí somos usados por Dios para levantar y establecer una iglesia. Si tienes el llamado de apóstol, no lo vas a tener el menor reparo ni pensar en abandonar a los nuevos creyentes y dejarlos solos después de haberles enseñado y asegurarse que aprendieron a orar por sí mismos. Siguiente. Ayunar por sí mismos, leer la Biblia por sí mismos y reunirse por sí mismos. Dejarlos no va a quitarte el sueño, ni va a vivir preocupado porque sabe que están bajo la cobertura del Espíritu Santo y Él es el quien mejor puede afirmar y confirmar y hacer crecer la iglesia. Sin embargo, si no lo puedes hacer y te enamoras de la obra y el Señor Jesucristo no te deja no dormir, no tienes paz de dejarlo solo, significa entonces que no tienes llamado de ser apóstol. Pero si tienes llamado de ser apóstol, porque al final de cuentas el apóstol inicia la obra, pero es el pastor el que se casa y se queda con la iglesia para siempre. Siguiente. Acciones de líder. Y vemos la palabra gracia, que es guarda, memorizar los versículos, resuelve el cuestionario, aplica, compara, intercede y ama. Siguiente. Nuevamente, acciones del líder gracia, guarda, 1 Corintios 12:29, hay que memorizarlo. Resuelve el cuestionario, enlace en el chat. Siguiente. Acciones del líder. Aplica respecto a cada uno de estos dones, habilidades del apóstol, servir, milagros, administrar, repartir, renunciar, viajar. Contesta para cada uno. ¿Lo has ejercitado? ¿Cuántas veces? ¿Cómo? Escribe un breve resumen. Si no lo has experimentado, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Y cómo planeas hacerlo? En este manual, Beto nos había estado mandando estos cursos y de verdad que es bien hermoso tomarlos, porque hasta para cuando tienes que escribir en el breve resumen de a quienes vas a hablarle a Cristo, a quienes vas a ir a testificar. Bueno, parece que se interrumpió la señal con nuestros amados Héctor y Carmen. Nos tienen bien emocionados con todo lo que están hablando. Entonces vamos a la siguiente tarea, que es compara. Ser apóstol no es algo místico o de jerarquía, como muchos piensan hoy. Compara lo que entendían los primeros creyentes respecto a los apóstoles con lo que se cree hoy. La verdad es que, bueno, el lunes yo escuché la expresión me voló el casco, ¿no? A mí me vuela el casco y los sesos. El descubrir que quienes servían a las mesas en la primera iglesia, quienes eran los meseros, eran los 12 apóstoles. ¿De dónde lo aprendieron? De Jesús cuando alimentó a los 20,000, a los 5,000, sin contar hombres y mujeres ni niños. Continuamos con Toy. A ver, les doy micrófono. Permítanme tantito.
Ahí está, continúen. Ajá. Compara, ser apóstol no es algo místico o de jerarquía, como muchos piensan hoy. Compara lo que entendían los primeros creyentes respecto a los apóstoles con lo que se cree el día de hoy, ¿no? Totalmente todo lo contrario, ¿no? Puesto que los apóstoles eran los que servían, los que trabajaban, los que andaban con Jesús sirviendo, trabajando y realmente pues haciendo la obra, ¿no? Y ahorita pues los apóstoles que estamos viendo en el siglo de ahorita, pues sí, como decía mi esposo, es nada que ver con el trabajo que pues que Jesús les dijo, ¿no? Que lo hicieran. Aquí estamos viendo, intercede. Permítanme, ¿sí me están escuchando, verdad? Ok, vamos a repetir esta oración, todos los que estamos aquí ahorita conectados, vamos a repetir esta oración, y dice así: Padre Celestial, te doy gracias porque me has permitido empezar e incursionar y a procurar ejercitar en los dones que tú estableciste para los apóstoles. Gracias porque la única motivación que tengo al hacerlo es agradarte y obedecerte solo a ti, no buscando mi propia gloria ni el favor de los hombres, sino solamente tu gloria y tu favor. Gracias porque aunque la carne se resiste y las tinieblas se oponen, tu Espíritu Santo es en mí es mayor y has puesto en mí el querer como el hacer y seguiré esforzándome en la gracia, sobre todo para perseverar en la oración hasta alcanzar la meta de orar toda la noche como Jesús, para recibir de ti la revelación y la confirmación de mi llamado. A medida que procuro los dones, sometiéndome a ti, Padre, y resistiendo al diablo, sabiendo que huirá de mí, y entonces podré comprobar que la voluntad es buena, agradable y perfecta, y que si he sido llamado a ser apóstol, entonces será para mí un deleite y un placer velar en oración, ayunar, servir, renunciar y repartir, además que veré milagros. Y a los creyentes convertirse en discípulos y enseñar a otros lo que les enseñé, mientras abres puertas para que viaje y lleve el evangelio a otros lugares, a donde Cristo aún no ha sido predicado y donde la iglesia no ha sido establecida. Gracias te doy también, Padre, porque si la mayoría de estos dones no se vuelve un deleite para mí y no veo fruto, sabré que tienes otro llamado para mí y persistiré en la oración e incursionar en los dones de los otros llamados hasta descubrir lo que tú preparaste para mí desde antes de la fundación del mundo. Amén. Ama, acciones del líder. Ama, mantén tu compromiso y disciplina de amar a Dios, demostrándoselo con tu tiempo de oración. Escribe los obstáculos y adversidades con que te has encontrado durante las últimas semanas. Amén, Beto. Amén, amén. Pues muy diferente a lo que tenemos como idea, ¿no? Que un apóstol es el que viene en una limusina con 10 guaruras y ahora sí que parece que es como el rey, ¿no? Así es. Pues descubrimos que el apóstol o quien tiene el llamado para apóstol es el que sirve, es el que hace las actividades más humildes, más despreciables por todos,
pero también qué poder, ¿no? Los milagros y todo con lo que está dotado, ¿no? Entonces, qué bendición poder aprender esto, y pues yo les animo a que lo hagan, ¿no? Eso de ir con tu escoba y el cloro y el pino y todo, e irte a una casa hogar o a la casa de un vecino o a la casa de otro para hacer aseo. Si nunca lo has hecho, hazlo. Si no te gusta, pues bueno, pues quiere decir que lo más seguro es que tu llamado no es ser apóstol, pero qué tal si lo disfrutas, si es un deleite? Para mí, algo que yo admiré siempre de Jaime fue eso. Le encantaba lavar trastes, le encantaba lavar los baños, todo el tiempo estaba haciendo arreglos en su casa, estaba arreglando el jardín, todo el tiempo estaba limpiando, lavando, todo el tiempo, porque era un deleite. No es una carga, y alguien para quien es un deleite, pues no se puede gloriar de eso porque es un regalo que Dios le ha dado. Pero si no te gusta, en mi caso particular, lo hago cuando hay necesidad, pero no es algo que me guste. Yo prefiero estar en un escritorio con Biblias y comentarios y diccionarios, y a mí se me hace perder el tiempo eso. Es más, hasta digo, mejor pago para que alguien lo haga. No es que yo sea menos espiritual que otro, es que simplemente tengo un llamado diferente. Eso no quiere decir que no lo vamos a hacer cuando haya necesidad. Lo tenemos que hacer, pero tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Y bueno, si de verdad pues no me gusta, pues bueno, pues entonces vamos a procurar otros dones para descubrir qué llamado tenemos. Entonces, pues vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor, por la vida de Héctor y Carmen, por el ejemplo que ellos han sido para nosotros, para todos nosotros, de trabajo, esfuerzo, de sufrimiento, Señor, de perseverancia, Señor. Muchas gracias por sus vidas y por lo que hemos aprendido el día de hoy de ti por medio de ellos, Padre. Yo sé que hay muchos apóstoles entre nosotros porque tú lo diseñaste así, pero no vamos a saberlo hasta que no lo ejercitemos, Padre. Que cada uno podamos ejercitarlo y descubrir, Señor, y que conforme vayamos avanzando en este curso, al acabar, cada uno tenga con precisión, con exactitud, con certeza, no solamente por haber ejercitado y procurado los dones, sino por recibir la confirmación de parte tuya en oración, después de toda una noche, como hizo Jesús, para que tú, Padre, le dieras quiénes eran los apóstoles que habías escogido tú, que podamos tener la certeza de qué es lo que somos, qué llamado nos diste, o apóstoles, o profetas, o evangelistas, o pastores o maestros. Gracias por aquellos que ya lo tienen claro y lo están ejercitando, pero aquellos que aún no lo tengan claro, Padre, tú muéstraselos y revélaselos a través de su procuración y de su esfuerzo. En el nombre de Cristo Jesús, para la edificación de tu cuerpo, para la expansión de tu reino en esta tierra. En el nombre de Cristo, amén. Pues,